A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches, aquí estamos, otro viernes rumbo a medianoche en punto. Tenemos una hora para hablar de temas que tienen que ver con los confines del conocimiento, con los fines que conocer implica y con los confines, ese lugar donde la ciencia nos lleva y se abre a horizontes por ahora enigmáticos, desconocidos o poco conocidos. Hoy tengo interés en desarrollar dos asuntos sobre los que ustedes me han enviado preguntas. Doctor Las Heras, ¿por qué no habla de esto que está en sus libros? Vamos a hablar de testigos calificados de observación, en principio vamos a decir de ovnis, pero más precisamente de vehículos extraterrestres dirigidos. Temas que he desarrollado en dos de mis libros, uno de muchas ediciones en distintos lugares. Acá en la Argentina he publicado la última edición, muy reciente, por Grupo Argentinidad, que es OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Libro que ha tenido muchas ediciones. Y también libro de hace unos meses, donde busqué responder esas preguntas que ustedes, los oyentes, nos hacen permanentemente, que es, ¿qué hay detrás de los ovnis? ¿Qué hay detrás de los ovnis? En OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, tengo en particular un capítulo que es la desgrabación de una parte de la conversación que tuve en privado con Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14, desencarnó ya hace un tiempo, no mucho, pero ya no está en este plano. Tuve la oportunidad de reunirme con él varias veces, pero una en particular, donde, tomando té una tarde de domingo y de manera prolongada, hablamos de este tema, de los astronautas, los objetos voladores no identificados, ahora con otros nombres, pero sigue buscando ser lo mismo, y más precisamente los vehículos extraterrestres dirigidos. Edgar Mitchell, vuelvo a decir, sexto hombre en pisar la Luna, un testigo muy calificado, que además fue el único astronauta que al menos públicamente se haya conocido, que hizo experimentos de percepción extrasensorial, experimentos parapsicológicos, de lo que se llama percepción extrasensorial general, clarividencia y telepatía. Estando él en la cápsula Apolo 14, a más de 200.000 kilómetros de distancia de la Tierra, buscó transmitir imágenes a varios de los que se llama paragnostas, es decir, personas con una capacidad parapsicológica habilitada de manera natural, que ejercen telepatía o clarividencia con frecuencia. Bueno, buscó transmitir imágenes a varios que estaban en los Estados Unidos y no se conocían entre ellos. Los resultados de ese experimento fueron publicados por el Journal of the Society for Psychical Research de Londres, y los resultados son asombrosos porque realmente algo intervino que no fue del orden del azar. Es decir, hubo una acción producida por algún tipo de factor que es justamente lo que nosotros llamamos el factor parapsicológico. Edgar Mitchell regresó a la Tierra junto con los otros dos astronautas del Apolo 14, permaneció un tiempo en actividad, luego se retiró y fundó el Instituto de Ciencias Noéticas. Fíjense el término, noéticas, de Noé, del Arca de Noé, es decir, Instituto de Ciencias de todo lo que tenga que ver con lo humano. Así
se hicieron a través del Instituto de Ciencias Noéticas, que todavía existe en California, funciona en Estados Unidos. Se hicieron investigaciones en la India sobre las conductas de los yogis. Se hicieron investigaciones sobre cómo funciona el sistema cerebral en un yogi que es capaz de permanecer 24 horas inmóvil, por ejemplo. Estudios muy importantes de tipo parapsicológico también. Hechas estas aclaraciones sobre Edgar Mitchell, y tengo que leerles porque son declaraciones, no puedo acá decir más o menos. He titulado OVNIs, lo que me dijeron los astronautas. Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14, me expresó. Esto, una conversación, por decir, personal, no es algo de una conferencia de prensa o de una jornada, una mesa redonda donde él estuvo. Lo que les leo es la desgrabación de lo que Mitchell me dijo. Nosotros pensamos que los gobiernos deberían saber, pero los gobiernos de hoy en día, y estoy hablando de hace 20 años, los gobiernos de hoy en día, el argentino, el francés, el norteamericano, etcétera, y muchas de las personas que están hoy en día en el gobierno, tampoco saben sobre el tema OVNI, me dice Edgar Mitchell. Y agrega, presten atención a esto, parecería que hay un grupo secreto, una logia muy cerrada, usa el término logia, muy cerrada, un grupo secreto escondido dentro de la misma estructura gubernamental de los países, y ellos son los que podrían tener el conocimiento y la evidencia. Podría decirse que desde Eisenhower y John Fitzgerald Kennedy, probablemente Eisenhower y Kennedy supieron la verdadera historia, o por lo menos parte de la verdadera historia, sobre la presencia extraterrestre, me dice Edgar Mitchell. Pero después de ellos, ningún presidente tuvo acceso a esa información. Y se ha convertido en algo totalmente oculto y secreto, de lo cual no es solo responsable el gobierno, porque el gobierno, y se está refiriendo al gobierno de los Estados Unidos, y hablo de 20 años atrás, ya lo decía Edgar Mitchell, el gobierno de los Estados Unidos está muy controlado. Esto nos permite algunas reflexiones. En su momento, yo continúo el diálogo con Mitchell y él me dice, ¿sabe qué pasa? Todas estas cosas deben estar en manos, y él estaba seguro de eso, deben estar en manos de las grandes empresas transnacionales que buscan investigar restos donde han caído vehículos extraterrestres dirigidos, fotos, filmaciones. ¿Con qué finalidad? Con la de encontrar elementos que les sirvan para generar patentes industriales y después vender el producto, sea a los gobiernos o sea al pueblo, algún aparato nuevo, alguna cosa. Y yo, obviamente, reflexionando, vuelvo a decirles, esto es de hace como 20 años la entrevista, le digo a Edgar Mitchell algo así como el transbordador espacial, y entonces él me dice, claro, las grandes transnacionales, las que ganan esas licitaciones del transbordador espacial, de nuevos aviones militares, etcétera, esas son las que con su dinero financian investigaciones secretas de los lugares donde han caído vehículos extraterrestres, pero también, me agrega, financian operativos de prensa para desacreditar a los testigos calificados y a los investigadores del tema. Interesante.
Vamos a sumar aquí a esta mesa al que yo llamo el defensor del oyente. No es el defensor, por ser el defensor del oyente. Es el que hace las preguntas, los comentarios que ustedes están haciendo mientras escuchan el programa. El doctor Claudio Goncalves es el defensor del oyente en este programa. Claudio, ¿algún comentario hasta ahora? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, gracias por el calificativo. Bueno, estaba escuchando atentamente y coincido con lo que decís. Pero yo venía pensando hoy una pregunta que tuvimos algunos emails y los dejamos ahí sin responder, que muchas veces aclaraste que era un encuentro del primer tipo, un encuentro del segundo tipo, un encuentro del tercer, bueno, pero ahora se habla de el superencuentro. ¿Qué es el superencuentro? Si, como todas las descripciones de los extraterrestres tienen, digamos, una figura humanoide, entonces en todos los episodios de la historia universal del planeta Tierra, llámese Alejandro Magno, el Imperio Español, etcétera, existió en un momento después de la dominación el mestizaje. La pregunta es si podría existir o existe algún caso que se hable del superencuentro, que sería una unión entre un espécimen extraterrestre y un espécimen de la raza humana para la procreación. Me estás llevando a viajar en el pasado. Voy a ir, lo recuerdo perfectamente, uno de los casos más famosos que hubo, voy a hablar de allá de los años, 50 años atrás, allá por 1970, un caso que ocurrió en Brasil y que tuvo como protagonista a un señor llamado Antonio Vilas Boas. Si lo buscan en Google, Antonio Vilas Boas, con B alta, es muy probable que encuentren alguna información. Fue uno de los casos más resonantes. Estoy hablando de comienzos de la década del 70. Durante los años 60 se habló mucho, en esa época eran platos voladores, flying saucer, lo de ovnis vino enseguida, pero hasta que se puso de moda la gente hablaba de platos voladores. Hubo muchísimos casos y se empezaron a publicar varios libros sobre esto. Y apareció el caso investigado en su momento en Brasil por los entonces investigadores del tema de los platos voladores, de los flying saucer. Este caso de Antonio Vilas Boas, un campesino que después fue, él lo aceptó de buena fe y de buena gana ser entrevistado por psicólogos, se le hicieron test psicológicos, lo que podríamos llamar una persona normal. No tenía ninguna característica de querer llamar la atención, no tenía ninguna característica de ser alguien que estaba buscando sacar un beneficio. Al contrario, al final cuento la historia. Al contrario, él mismo decía que si él hubiera sabido que eso iba a tener tanta repercusión, se hubiera callado la boca, no se hubiera dicho a los vecinos, porque para mejor un campesino, un hombre de pueblo. ¿Qué cuenta Antonio Vilas Boas? Que en una noche está durmiendo y por la ventana de su casa, una casa humilde en medio del campo, en Labriego, entra un haz de luz muy intenso. Entonces le llama la atención, mira por la ventana y ve que hay algo que está aterrizando en su campo. Así que sale, se viste, sale, va, ve ahí qué ocurre
Y efectivamente hay algo que había, un aparato volador que había aterrizado, que irradiaba luz, del cual ve salir, tal como vos dijiste, un humanoide, es decir, un ser con cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades inferiores, 2 extremidades superiores. Y que le hace gestos para que ingrese, que lo acompañe a entrar a ese aparato volador. Que lo describe como de forma discoidal, con 3 o 4 patas que eran las que estaban puestas sobre el suelo. Una descripción bastante típica en aquella época. Los estudios posteriores hacen pensar que hubo un diálogo de tipo telepático entre Vilas-Boas y el presunto, vamos a decir, el alienígena. Que él sintió tranquilidad y ingresó. Y que ya dentro del aparato, la idea de él es que el aparato levantó vuelo y se fue. Y que él vio la Tierra que se alejaba, pero que él estaba tranquilo en todo momento y que el alienígena lo conduce a lo que sería otra habitación dentro del vehículo extraterrestre dirigido, donde en lo que sería una gran camilla ve lo que le parece un ser humano, pero un ser humano, él decía, de una gran belleza, yo diría de una gran estética, ser humano desnudo, y constata que es una mujer. Y que el alienígena lo empuja, lo invita, y él contaba con mucho rubor que había tenido relaciones sexuales con ese ser que estaba allí, boca arriba, desnudo, en la cama o en esa camilla grande. Y que terminado eso, el vehículo extraterrestre vuelve a aterrizar cerca de donde habían salido y lo invitan a irse. La anécdota famosa de aquella época de Vilas-Boas es lo que pinta la personalidad de él, cuando ya el periodismo, los investigadores, esto tuvo mucha repercusión, salió en diarios de Europa, Estados Unidos, él decía, yo lo que quisiera es volver a ver a esta persona, realmente me sentí muy bien, era una persona de una gran belleza. Y bueno, luego continuó la vida normal de Vilas-Boas, siguió siendo el campesino. Muchos lo estudiaron años después y demás, a ver si se contradecía. No, el hombre siempre dijo lo mismo. Es el caso más estudiado y, dentro de lo que yo conozco, el único que tuvo esta repercusión. Ahora, por ejemplo, investigadores como el español Antonio Rivera se hacían la pregunta de si realmente con quien tuvo relaciones sexuales Vilas-Boas, o sea, el terrestre, fue con una entidad nacida en otro mundo o fue con alguien humano que estaba en poder de los extraterrestres. Eso dio lugar también a muchas cosas que son correctas de pensar, de si de la misma manera que nosotros tenemos zoológicos con animales, espero que cada vez tengamos menos o ninguno, pero que también tenemos animales en el laboratorio con los que experimentamos. Entonces ya en esa época, Joseph Adam Hynek, el doctor Hynek, también se hacía este planteo. No es posible que los extraterrestres tengan laboratorios donde hacen experimentos con nosotros. Y eso también nos lleva a la otra pregunta clave que, si te parece bien, vamos a buscar responder luego de esta pausa, que es si nosotros los humanos, la especie humana, no somos el resultado de intervenciones genéticas extrahumanas. Pausa. Atrévete a vivir en plenitud.
el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Les recuerdo que para comunicarse directamente conmigo, a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. Les reitero, mi WhatsApp 11 49 49 28 50. Y todas nuestras investigaciones, nuestros libros, los cursos que damos a distancia, las cosas en las que estamos trabajando, están en mi página web. Así que visiten mi página web www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Claudio Goncalves estaba como defensor del oyente, hace las preguntas que los oyentes necesitan que contestemos. Tiene otra muy interesante, me parece. Sí, mira, acá, Antonio, llegó un email de Carlos de Congreso, bueno, acá cerca, donde pregunta: he leído que hay casos que los extraterrestres tienen actitudes científicas, explorativas, pero ¿hay casos probados de que los extraterrestres hayan hablado? Y pregunta, ¿existe un lenguaje extraterrestre? Yo me animaría a decir que sí, y esto muchos investigadores van a coincidir. El lenguaje extraterrestre es el telepático. El telepático. Fíjate, los encuentros del tercer tipo. Vamos a recordar para los que no conocen, porque vos lo señalaste al comenzar el programa. Encuentros del primero, segundo, tercer tipo es una clasificación que hizo el doctor Joseph Allen Hynek, doctor en astronomía por la Northwestern University, asesor científico de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Compartí con él el primer encuentro internacional de investigación del fenómeno OVNI que él presidió, se hizo en Bogotá, Colombia. Yo representé a la Argentina. Y el doctor Hynek, utilizando el pensamiento científico, metodológico, dice, esto hay que organizarlo. Encuentros del primer tipo vamos a llamar cuando la persona ve algo en la atmósfera, en el espacio. Encuentro del segundo tipo cuando el testigo nos muestra que lo que fuere el ovni dejó huellas en el suelo. Puede ser pasto quemado, puede ser marcas de patas, bueno, lo que fuere. Y encuentro del tercer tipo cuando el testigo terrestre conoce, ve, observa al alienígena, que tal como vos señalaste al principio, de los casos investigados y dados por cierto, el alienígena siempre es humanoide, siempre cabeza, tronco, tórax, dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores, es decir, no lo que uno podría suponer de alucinación, de sugestión, lo que nos tienen acostumbrados las películas y las novelas de ficción, alguien que viene con antenas, que tiene 6 ojos, 4 cabezas. No. Siempre similares a nosotros. Más alto, más bajo, cráneo más prominente, menos prominente, pero siempre humanoide. Y en los casos del tercer tipo bien estudiados, el testigo, cada uno a su manera, porque muchos testigos no conocían nada de la existencia de la parapsicología, pero entonces lo describían de otra manera. Ante la pregunta del investigador, el testigo o los testigos, porque hay casos de 2, 3 personas, dicen, mire, me hablaba dentro de mi cabeza, y yo lo entendía, y yo le contestaba de la misma manera, de adentro de mi cabeza. Ahora, esto es importantísimo. No solo porque es el hecho telepático, sino porque además la telepatía deja a un costado el problema del idioma verbal.
Si fuera el idioma verbal, bueno, supongamos el extraterrestre habla tal idioma de tal planeta, llega acá, no se entiende, alguien tiene que... Pero como ya lo decía el mismo Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, del psicoanálisis, de la psicología y lo inconsciente, la transmisión de pensamiento ha de haber sido el idioma original, la forma original de comunicación que tuvimos los humanos. Así que la respuesta es, cuando el diálogo se ha producido, ha sido de tipo telepático, lo que implica que el alienígena es capaz de habilitar en nosotros esa capacidad, porque no es solo que el alienígena transmite y el testigo recibe, sino que el testigo dice, yo le contestaba dentro de mi cabeza, es telepático. Ahora, haciendo una comparación con la historia espacial de la humanidad, Uh-huh. Las misiones Apolo, o sea, de Estados Unidos, y las de las últimas décadas de varios otros países, ninguna es militar, son astronautas, cosmonautas, exploradores científicos, digamos. Pero al compararlo con los casos conocidos de extraterrestres, parecería lo mismo. Siempre escuchamos que una adopción, que una invitación, que hubo como una exploración, no sé, que se han llevado un poco de agua, por decir algo, pero no se conoce hechos militares de los extraterrestres, contradiciendo a la película de Orson Welles, que todos se horrorizaban porque era como una invasión con violencia, ¿no? Fíjate que es muy importante lo que vos señalás. Yo lo digo siempre en las conferencias, en mis presentaciones. En el único lugar donde los extraterrestres son agresivos, vienen a conquistarnos, como la famosa película Día de la Independencia, es en las obras de ficción. En las obras de ficción, sí. Ahora, yo entiendo varias cosas sobre esto. Primero, hay que hacer un análisis psicosocial. En verdad, ya otros lo han hecho también, en verdad lo que se ve en esas películas, en esas novelas, es lo que en psicología llamamos el fenómeno de proyección. El humano está proyectando lo que él haría. La idea del humano es: voy a otro mundo a conquistarlo, voy a Marte a poner ciudades, no a investigar, a poner ciudades, a colonizar Marte. Bueno, eso habla de nuestra poca evolución en la investigación astronáutica y astronómica, pero también habla de nuestra condición de querer poseer, de querer conquistar, de querer someter. Y el error, a mi juicio, de suponer que entidades que ya son capaces de recorrer una parte del universo tienen los mismos principios de conducta. Cualquiera que lo quiera analizar, sobre todo a esta hora, cuando vamos rumbo ya hacia la medianoche de viernes, bueno, para hacer reflexiones, cualquiera que se ponga a analizar una civilización que ha sido capaz de desarrollar una tecnología para viajar de un sistema solar a otro, años luz de distancia, que comprende cabalmente la enormidad del universo, va a tener interés en venir a conquistar nuestro planeta Tierra, el planeta que habitamos, que es, en comparación, más pequeño que un punto que pueda hacer la lapicera sobre el papel. ¿En serio? Vamos a pedir que nos pongan aire acondicionado, porque está haciendo un poco de calor acá. ¿En serio? Ese es un pensamiento típicamente humano. A ver cómo llego a tal lado y lo hago mío. Pero vuelvo a preguntar,
seres que pueden recorrer una parte del universo. Lógico, van a venir con intenciones de estudio, de investigación, de conocimiento, pero a conquistar. Y además, ¿qué tendríamos en el planeta Tierra tan importante que solo en el planeta Tierra y en parte del universo no está y lo venimos a buscar acá? Por eso en las ficciones siempre ha sido que venían a buscar agua porque en su planeta se acabó el agua, que venían para acá porque en su planeta se agotaba el oxígeno. Muchachos, somos apenas un pequeño puntito puesto con la lapicera sobre el papel en la infinitud del universo. Ahora, Antonio, te voy a pedir que quedó ahí como parado el tema, que desarrolles un poquito estas teorías que se conocen sobre la relación de que el desarrollo de la especie humana está vinculada a un origen extraterrestre. Sí, ese es un tema que he investigado mucho, lo sigo haciendo, pero para todo lo que voy a decir, tengo primero que señalar que yo estoy absolutamente convencido que nosotros somos resultado de intervenciones inteligentes hechas sobre seres que había acá en la Tierra, primates, y que también hay que analizar cómo surgió realmente la vida en la Tierra. Hablo desde la primer célula. Pero voy a ir ahora a buscar responder tu pregunta. Cuando Charles Darwin escribe El origen del hombre, habla de la evolución, hasta él mismo genera la idea del eslabón perdido. Porque Darwin hace todo ese viaje alrededor del mundo, sí, pero él advierte que hay un espacio sin llenar entre los grandes primates y los humanos. Después de todo eso, la ciencia ha avanzado, la antropología, la paleontología, se ha investigado, hay fósiles desde lo que ahora vamos a llamar los humanoides, los homo, hasta que aparece lo que la antropología llama el hombre moderno. ¿Qué produjo esos cambios? Empecemos por el humanoide, es decir, ese de los grandes primates aparece hace 25 o 30 millones de años atrás una especie, por los antropólogos llamadas homínidos, que siguen siendo esos primates, pero con algunas características humanas. Se mueven en dos extremidades inferiores, tienen visión de profundidad, varias cosas. Pero estoy hablando de 25 o 30 millones de años atrás. Y durante 25 o 30 millones de años, eso sigue así. Hay esos homínidos en distintas partes del planeta. No es que en un lugar, no, en distintas partes del planeta. Todo lo que voy diciendo siempre es en distintas partes. Hace 1 millón de años, o sea que tuvieron que pasar 24 o 30 millones, y voy a hacer esta aclaración también, en esos 24 o 30 millones, el clima de la Tierra cambió, es posible que el magnetismo haya modificado, que la fuerza de gravedad, pero seguro que el clima cambió, que hubo cantidad de cambios geológicos. Y sin embargo, esos homínidos siguieron siendo los que eran. Algo pasa 1 millón de años atrás, que en distintas partes del planeta aparecen lo que los antropólogos llaman Homo. El Homo sapiens, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo de Cromañón, el Homo de Pekín, el Sapiens sapiens, todo lo que ustedes quieran. Pero durante ese 1 millón de años, todas esas
esos Homo que aparecen repentinamente en distintas partes del planeta Tierra, la mayor evolución que logran hacer es, bueno, tallar una piedrita que les sirve como cuchillo, golpear una piedra contra otra y descubren que saltan unas chispas y así se puede hacer fuego para no quedar atados al fuego que había que cuidar en la cueva. Alguno, después de matar un animal, usa el cuero para abrigarse, pero durante 1 millón de años siguen viviendo en la cueva, en la caverna, viviendo de los frutos que caen o que se pueden arrancar, de algún animal que se puede cazar. 1 millón de años así. Algún grafiquito en las paredes de piedra de la cueva, alguna otra piedra un poco más tallada, 1 millón de años así. Hace entre 13.500 y 16.000 años atrás, repentinamente aparece lo que llama la antropología el hombre moderno, es decir, nosotros. Hace 13.500, 16.000 años, repentinamente. Hay una serie de explicaciones que buscan hipótesis, ni siquiera son teorías, hipótesis, que bueno, que se produjo el cambio de clima, pero ya dije antes que en 25 o 30 millones de años también hubo muchos cambios de clima. Y además esos cambios de clima no generaron esta aparición repentina de lo que ahora vamos a decir, que hay que explicar, que la ciencia no lo puede explicar hasta hoy, no lo puede explicar, ni por cambios de clima, ni físico-químicos, ni nada de lo que yo voy a señalar. ¿Qué es el hombre moderno? El hombre moderno es el que primero y principal tiene libre albedrío. Toma decisiones, lo hago, no lo hago, voy, no voy, toma decisiones. Tiene pensamiento racional, reflexivo y creativo y además es proactivo. Curiosamente, en todos los cultos, religiones, cuando se habla de Dios se habla del Creador. Y a su vez se dice que los humanos somos a imagen y semejanza del Creador. ¿Qué es ser a imagen y semejanza del Creador? Poder crear. Pero aquellos Homo sapiens, habilis, etc., su mayor creación era tallar una piedrita. Y repentinamente, entre 13.500 y 16.000 años atrás, desarrollamos esta humanidad que está basada en lo que digo, primero en el libre albedrío, toma de decisiones, la libertad, el ser humano tiene libertad, cosa que ningún animal tiene. Y segundo, tiene creatividad. Esto lo vieron muy bien los griegos cuando usan el término poiesis, que nosotros usamos para referirnos a una poesía. Pero en realidad poiesis significa creación, entendiendo creación como allí de donde hay nada poner algo, es decir, ser como dioses. Ahora, ¿de qué manera aparecimos nosotros, el hombre moderno? De golpe. Yo esto lo he hablado con tantos científicos, antropólogos, médicos, biólogos, y la mejor respuesta que recibí es: y bueno, quizás se necesitó 1 millón de años para que evolucionemos y aparezcamos nosotros. Y durante ese 1 millón de años no hubo una evolución. No es que empezaste a ver... No, el cambio es repentino. ¿Cómo se explica si no es por una intervención genética en nosotros? Ahora, yo te digo, citando un soneto de Borges, una partecita que dice: ¿qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza. Acá se habla del tema darwiniano de un modo que confronta a las creencias religiosas, a las explicaciones que vienen de la religión. Pero como hombre creyente, como hombre religioso, yo te digo, tal vez los extraterrestres, que no solo tendrían una tecnología superior, tendrían un conocimiento
una pleonexia, o sea, una expansión del conocimiento en todas las áreas. Tal vez ellos son creyentes, tal vez los extraterrestres podrían tener una religión. Te contesto después de la pausa. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Interesante cuestión nos trae acá Claudio Goncalves. Sobre eso no te puedo responder, porque por lo menos hasta ahora en ningún encuentro del tercer tipo ha habido un diálogo para preguntarle al alienígena, al extraterrestre, vea, ¿ustedes aceptan la existencia de un orden superior? Claro, acá faltaría una conversación, aunque sea telepática, pero claro, no hay de estos temas. Pero hay muchas cosas que uno puede imaginar que hoy rozarían por ahí la ficción, ¿no? Pero yo me voy a centrar en una. Cuando ocurre el 12 de octubre de 1492, que Colón llega con sus 3 naves al continente americano, en el propio país de origen se enteran mucho tiempo después. Claro. Y muchas personas del mundo que vivieron muchos años murieron sin conocer ese episodio, porque eran otros tiempos, no había las comunicaciones actuales. Pero hoy cualquier cosita que pasa en cualquier lado del mundo, inmediatamente se entera el globo. Entonces, la pregunta es, ¿existirá lo que podríamos denominar así, básicamente, el Día Universal del Encuentro? El día que el mundo extraterrestre se presente ante el planeta Tierra y marque una fecha y un hito, aunque hasta ahora son todos conjeturas, mucha gente niega el fenómeno extraterrestre, bueno, pero podría, digamos, blanquearse y probarse que esto es verdad. Bueno, un día que todavía no llegó. Esto lo he escuchado, pero desde chico que me puse a ir a escuchar conferencias de ovnis que daba Christian Bog, Ariel Cirorrietti, fundadores de la primera organización de ovnis que hubo en la Argentina, CODOVNI, Comisión Investigadora de Objetos Voladores No Identificados, cuando iba acompañado por mi tío abuelo y era yo un estudiante de la primaria todavía, a la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, a ver por el telescopio, a escuchar los cursos, y esta cuestión de, bueno, pero si realmente los extraterrestres existen, ¿por qué no vienen, se presentan, se comunican? De vuelta es un planteo humano hecho desde un aspecto psicológico de proyección que ni siquiera tiene en cuenta la metodología de la investigación científica. Porque si yo le escucho esto a alguien del campo humanístico, le diría, perdón, cuando fuiste a la universidad, en metodología de la investigación científica, ¿te enseñaron lo que se llama observación no participante? ¿Te enseñaron que vos como antropólogo, psicólogo social, etcétera, si vas a estudiar una comunidad, haces observación no participante? Vas a estudiar cómo evoluciona, qué hace, etcétera, pero no vas a decirle,
mire, ¿por qué no usa esto otro? ¿Por qué no deja de hacer? No, al contrario, eso sería una demostración de que como científico fracasaste, 0 te sacaste. Y a mí me cierra perfecto lo mismo. Ese día del gran encuentro no va a existir nunca en el planeta Tierra. Esta es mi idea. Primero y principal, sobre todo, por lo que acabo de decir, porque estoy convencido que esos viajeros de otros mundos, tal como vos señalaste antes, Claudio, con una capacidad científica, tecnológica mucho más evolucionada y entonces también otros aspectos que estarán evolucionados, lo que están haciendo es observación no participante. Eso no quita que haya ocurrido que hayan las famosas abducciones, que se hayan llevado especímenes, por supuesto. Los humanos científicos también hemos hecho eso muchas veces. Especímenes animales y muchas veces especímenes humanos. Leamos la historia. Así que esto está dentro de lo previsible. Pero insisto, lo que para mí es del orden de lo que no va a ocurrir es ese gran encuentro en el planeta Tierra. En algún libro, sí, ya lo recuerdo, libro mío de mis 28, 29 años, libro que publiqué, Encuentros extraterrestres del tercer tipo, cuando se había hecho famosa la película Encuentros cercanos. Encuentros extraterrestres del tercer tipo, yo en el epílogo digo, ya en las conferencias me hacían esas preguntas, yo digo que a mi manera de ver, el encuentro oficial va a tener lugar en algún otro lugar del universo cuando nuestro desarrollo astronáutico sea tal que lleguemos a un planeta donde otros seres de otros mundos, también evolucionados científica, tecnológicamente, estén investigando. Entonces, los dos grupos investigadores, los humanos y los extrahumanos, se encuentran en el mismo plano. Pero mientras no haya ese mismo plano, el gran encuentro es ni siquiera una fantasía ni es ilusión, porque no va a ocurrir por estas cosas que decimos. Puede haber otras. Hay un mito urbano, llamémoslo así, un mito urbano que está materializado en una canción de una banda argentina que dice: Fabio Serpa tiene razón, ellos están entre la gente. Bueno, ¿qué podés decir de esto? Hay investigadores tipo la vieja serie Invasores. Me estaba acordando de David Vincent. David Vincent los ha visto. Hago el silencio porque hay algunos investigadores que hipotetizan que si esto que yo decía recién es correcto, entonces es posible que haya extraterrestres asimilados a nuestra vida cotidiana para poder investigar más en detalle. Pero obviamente como hipótesis cierra muy bien. Ahora, no apareció alguno que nos pueda decir, y acá mi vecino del tercero C, don José, en realidad es alienígena y se los voy a demostrar. Eso no. Son yo no diría ni hipótesis, son posibilidades, pero hago estas pausas porque, claro, yo parto de una certeza, que es la que dije hace un ratito. Estoy convencido que la especie humana es producto artificial. Entonces, a partir de ahí, tengo que hacer otros correlatos. La Tierra dejaría de ser simplemente un planeta girando en torno al Sol y pasa a ser un gran laboratorio. Un gran laboratorio. Como si fuera uno de esos laboratorios que tenemos nosotros en nuestros lugares de investigación, en las universidades, etcétera. Es llamativo. Esto es lo fascinante del camino del conocimiento, este misterio que tuvieron los grandes navegantes
al ir más allá, hacia lo desconocido, sin GPS, sin radar, sin mapa, con brújula. Claro, el agua y a ver qué aparece. Bueno, acá es algo así a nivel del cosmos, que hay más allá, ¿no? A nivel del cosmos, eso de vuelta nos lleva a esto de nuestro origen de especie humana, que es lo siguiente. Fíjate que en todos los mitos, en todas las leyendas, en todos los cultos y religiones, Dios siempre está en el cielo. ¿Por qué no viene del centro de la Tierra, de un costado? ¿Por qué no está acá? Tanto es así que Carl Gustav Jung, cuando habla de los arquetipos, etcétera, él hace ese comentario, dice, en todas las culturas de todo el mundo, de cualquier idioma, cuando uno tiene que decir, ay Dios mío, en el idioma que sea, el gesto que hace es de levantar la vista al cielo. Es algo que ya está incorporado en nosotros. Los dioses vienen del cielo. Y en todos los cultos, mitos, leyendas, esos dioses que vienen del cielo son dioses de transformación, dioses que dan información, dioses que enseñan, dioses que transmiten cómo escribir, dioses como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en el mundo precolombino, que enseña cómo se siembra el maíz y cómo sirve para alimentarse de él. Es demasiadas evidencias de que los dioses vienen con la finalidad de enseñar, de instruir. Y otra cosa que nos ha quedado, también yo diría arquetípica, hay dos frases distintivas. Quedás con alguien en encontrarte tal día, el otro dice, bueno, si Dios quiere. El enfermo que sale de 6 horas del quirófano y los familiares que le dicen al cirujano, gracias a Dios, y el cirujano se queda mirando y dice, en realidad el bisturí lo tenía yo. Pero la idea de que ese Dios interviene permanentemente y toma decisiones por vos, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo ha quedado arquetípicamente incorporado eso? Además, podría el encuentro que estamos hablando, podría darse de otra manera. Nosotros los humanos hemos enviado 2 vikings al espacio, que ya están a varios años luz de la Tierra, donde cada una llevaba... Están ya fuera del sistema solar, claro, ¿verdad? Pioneer. Llevaban símbolos como el alfabeto, llevaban música, llevaban una serie, digamos, de museo universal del planeta Tierra, y podría encontrarlo otra civilización. Esa es la idea, claro, que les cuento. Analizarlo y contestarnos de una forma, digamos, similar, ¿no? Y hacer conexión, o los grandes no radares, estos que están en las montañas, radiotelescopios, radiotelescopios, en las montañas de Chile y demás. O sea, el contacto podría ser no presencial, digamos, ¿no? Estamos en la era virtual, un contacto virtual, ¿no? Hacemos la última pausa, seguimos hacia medianoche en punto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Les recuerdo que para comunicarse conmigo, mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Y mi página web, donde están las investigaciones que estamos haciendo, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, las actividades que hacemos.
Bueno, mi email, el teléfono del instituto, todo está en mi página web www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero hay tiempo para una pregunta más de un oyente. Tiempo, sí. Bien, acá dice, ¿hay algún elemento que se pueda visitar en los Estados Unidos relacionado al caso Roswell? Y lo más interesante para visitar es la localidad de Roswell, que hasta tiene su museo. Bueno, fíjate, el caso Roswell es un caso emblemático que además no ocurre en cualquier momento, porque fue un 24 de junio de 1947, cuando el aviador civil Kenneth Arnold está sobrevolando con su avión, pidiendo permiso para aterrizar cerca del Monte Rainier, y ahí observa una flotilla de algo que cuando la torre de control le pide que identifique, él dice Flying Saucer, que fue traducido como plato volador. Eso fue el 24 de junio de 1947, por eso durante mucho tiempo el 24 de junio fue el Día Mundial de los Platos Voladores. Primeros días de julio ocurre el incidente Roswell. A mí siempre me llamó la atención esa coincidencia, como dos hechos claves para cambiar la idea general del tema, sí estamos siendo visitados. Porque en Roswell la cosa es mucho más delicada, ya ahí se habla de lo que hoy llamamos un vehículo extraterrestre dirigido que por alguna falla se estrella, los campesinos del lugar van, informan a la policía del lugar, la policía informa a las Fuerzas Armadas porque es algo que cayó del cielo, suponen que puede ser un arma enemiga que ha ingresado en el espacio aéreo norteamericano y se estrelló. Y lo que además se comenta, yo voy a decir se comenta porque es todo tantas discusiones y pocas pruebas, no de que haya caído el aparato, eso está seguro, pero lo que voy a decir ahora, de que sacaron unos humanoides de aproximadamente 1,20 m de estatura. Esto toma estado público, sale en primera página de los diarios, y entonces ahí el gobierno de Estados Unidos lo primero que busca explicar es que en realidad se trataba de un experimento que estaban haciendo y que esos supuestos humanoides eran unos muñecos de goma que llevaba el aparato para poder ver un prototipo. Comenzamos el programa hablando del astronauta Edgar Mitchell. Edgar Mitchell me comentaba que él nació en Roswell y vivía en ese momento, era un chico, y se acuerda del trastorno que... Pero como él mismo me decía, al final nunca pudimos tener una respuesta definitiva porque a su vez el gobierno de Estados Unidos con el tiempo, lo último fue antes de la pandemia que volvió a salir el asunto, y entonces ahí hubo un nuevo comunicado oficial diciendo que en realidad era un globo aerostático de investigación. Lo que yo estoy seguro, absolutamente seguro, es allí cayó un vehículo extraterrestre dirigido. No es la única ocasión. Acá en la Argentina ha ocurrido también. Me pasó de investigar cerca de Putre, estoy hablando de la provincia de Jujuy, con la frontera andina con Chile. Allí cayó y se estrelló un objeto en medio de un desierto, es un verdadero desierto, y llegó un avión del extranjero que aterrizó en el aeropuerto Horacio Guzmán de Jujuy, contrató equipos, gente, financió el operativo y se llevó hasta el último pedacito. Bueno, ahí está lo que decía Edgar Mitchell. No, Mitchell decía, la gente se equivoca cuando dice el gobierno tiene esto, los servicios secretos. No, estos son las grandes transnacionales que tienen el financiamiento necesario para quedarse con todo, filmaciones útiles, fotos útiles, restos de aparatos, todo, porque con esa tecnología ellos investigan y después patentan elementos que pueden vender acá en la Tierra.
¿Cuántos minutos nos quedan de programa todavía? Se acabó el programa. Bueno, hemos llegado casi a medianoche en punto. Claudio, bueno, hemos bien, contestado todas las preguntas, una maravilla, así que habrá que esperar hasta el próximo programa. Próximo viernes, 23 horas. Luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo a todos y cada uno. Para conocer